Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, muchas gracias por estar en nuestro programa El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es el doctor José Vázquez, quiteño y abogado. Desde hace 35 años trabajó junto a sectores populares con el doctor Julio César Trujillo, ex candidato a la alcaldía de Quito y ex vocal del Tribunal Supremo Electoral. Y como tal, en referencia a la última experticia y de gestión en el Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral, le hemos invitado al doctor José Vázquez para preguntarle, en primera instancia, ¿qué es esto de la institucionalidad en el Ecuador? ¿Para qué sirve en democracia? ¿Está en entredicho? Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el país no tiene institucionalidad. Desde que la Constitución de Montecristi está vigente, esta Constitución fue diseñada para un Estado en donde se maneje por un dictador, con no independencia de la justicia, de la función legislativa y la judicial. Y se crearon dos poderes adicionales que lamentablemente no han funcionado en el Ecuador. Claro, esto era previamente hecho y diseñado ya como Venezuela, ya como Brasil, ya como Argentina, ya como Bolivia. Ellos ya tenían una forma de cómo imponer su voluntad y esto era a través de la voluntad de una sola persona, esto es de un dictador. No hay institucionalidad en el Ecuador. Lamentablemente la Constitución de Montecristi, en vez de darle y fortalecer la institucionalidad, debilitó. Y el caos que vivimos es producto de esta Constitución. ¿De qué dictador estamos hablando? Porque evidentemente a quien se le acusa como tal, al economista Rafael Correa, siempre les ganó en las urnas a sus adversarios políticos. ¿De qué dictadura se habla? ¿Era una voluntad popular? A ver, hay dictaduras que llegan a través de la fuerza y hay dictaduras que llegan a través del engaño. Y él era uno de los grandes hábiles manejando la tarima y de esa manera le engañó al pueblo ecuatoriano. Y de esa forma teníamos una pseudo democracia pintada con democracia porque era con la voluntad popular. Como en este rato ya carecen de aquello, hoy vemos las debilidades de esta farsa democracia que se dio en la Constitución de Montecristi. ¿Y en qué medida esta ausencia de institucionalidad le afectó al Consejo Nacional Electoral en específico, José? Lo más grave es que hicieron un órgano bicéfalo. Ahora hay un tribunal contencioso electoral y hay un consejo electoral. Eso podía funcionar cuando tenemos un solo dictador, da las órdenes y todos cumplen. En este rato tenemos intereses políticos porque la conformación del consejo electoral y del tribunal contencioso electoral ya no depende de un solo movimiento, sino están varios movimientos y son varios intereses los que se juegan ahí. Por lo tanto, hay una contradicción. Por eso deben desaparecer los dos y crearse un Tribunal Supremo Electoral que sea la máxima autoridad para que los 12 millones de ecuatorianos que tienen derecho al sufragio el 7 de febrero no estén en la gran dificultad de no saber si hay o no hay elecciones del 7 de febrero. Bueno, pero también los vocales del Consejo Nacional Electoral requerían de cierto control. No veo yo la contradicción en el Tribunal Contencioso Electoral, que evidentemente se requería de un organismo para que pueda ir regulando o equilibrando las decisiones que al interior del Consejo se tomaban por parte de los mismos partidos políticos. A ver, la unidad jurisdiccional que contempla la Constitución debería estar en la Corte Nacional, no en un tribunal aparte, nombrado. Es un tribunal ad hoc. Si querían una de las salas de la Corte Nacional, podría haber hecho en época de elecciones resolver todos los casos de apelación que tengan en referencia a la legalidad o a la constitucionalidad a través de la Corte Constitucional. Pero recordemos, sí, dígame, doctor. Lamentablemente, en este rato tenemos 4 organismos que pueden juzgar: el Consejo Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, pueden ir a la justicia y demandar, y también pueden llegar a la Corte Constitucional. Entonces, en vez de tener una unidad jurisdiccional, tenemos lamentablemente en este rato varios caminos que no llevan a una concreción ni siquiera para saber cuál es el camino democrático que tiene el pueblo ecuatoriano. Pero lo que usted llama, José, dictadura en democracia,
llegada desde las urnas y que desinstitucionalizó el país. Precisamente, recordemos que al inicio del presente gobierno, distintos sectores opositores a aquella presunta dictadura nominaron un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, liderado precisamente por el doctor Julio César Trujillo, en donde se ofreció al país reinstitucionalizar al Estado. ¿De qué sirvió entonces esa gestión política de otros sectores adversarios a quien hemos hecho referencia en el gobierno como pseudo dictador? Se hizo un referéndum y a través de ese referéndum se creó este Consejo Transitorio. Claro. Pero se reformó la Constitución. Sigue lamentablemente la estructura del Estado en la misma forma que se diseñó desde Montecristi. Entonces nunca debió operar ese transitorio, José. Debió operar y por eso tenemos democracia, porque en este rato los organismos de control ya no están en manos del correísmo ni en manos de la dictadura. Hoy tenemos la posibilidad de que una fiscal sea independiente y les juzgue a los delincuentes. Ahora tenemos parcialmente una Corte Nacional que hasta ahora no termina de nombrar a sus miembros de la Corte, que puede y debe estar independiente. Y también tenemos la posibilidad de tener y librarnos de que haya el Contralor, que lamentablemente no ha cumplido como debe ser, pero por lo menos sea aparte y juzgue todos los organismos de control, sean los que tengan que juzgar a quienes están ocupando el poder. Doctor Vázquez, pero entonces, insisto en la pregunta, el doctor Trujillo o el Consejo Transitorio que presidió fracasó en su intento precisamente de reinstitucionalizar el Consejo Nacional Electoral. Recordemos, José, que tenían casi plenos poderes para desarrollar esa gestión. Les logró. Ahora, en vez de que haya un solo movimiento manejando el Consejo Electoral, ahora tenemos 3 movimientos más las organizaciones sociales. Eso ha dado la ventaja de tener esta pluralidad en el manejo de esto. Que lamentablemente las personas que fueron elegidas no tengan ni el nivel, ni la calidad, ni el conocimiento para desempeñar esas funciones, también es otra cosa. Pero eso no depende de quién les nombra. Lamentablemente, estas personas no están a la altura de ese cargo. Peor los del Tribunal Contencioso Electoral, de quien hay dudas de su manejo hasta moral y de su conocimiento, lamentablemente vergonzoso, que no tienen ni siquiera el mínimo conocimiento de las normas elementales del derecho, peor del derecho electoral. Pero ese mismo Consejo Transitorio del doctor Trujillo, perdone doctor Vázquez que le reitere, llamó a integrar un Consejo Nacional Electoral Transitorio y entre ellos se presentaron 2 de los actuales vocales, me refiero a la señora Diana Tamaín y el señor José Cabrera. ¿Qué se dijo cuando se llamó a ese Consejo Transitorio? Es importante recordar la historia, doctor, y usted la conoce. Que quienes participen como vocales de ese transitorio no podían intervenir en calidad de candidatos, mucho menos como vocales titulares del Consejo Nacional Electoral Definitivo. Pero ahí tiene usted a los 2 vocales que les he mencionado que incumplieron o se les permitió incumplir precisamente una disposición reglamentaria que en el transitorio se instauró. Explíqueme esta parte, doctor Vázquez. Esa es una resolución que tomó el Consejo de que no participen, pero no estaba ni en ninguna ley ni en ninguna disposición constitucional. Y como ellos mismos hicieron esa resolución, la modificaron para elegir. Y yo no soy quien para defender ese Consejo Transitorio. Correcto. Lo que sí puedo hacerles mi opinión sobre aquello, que yo también concuerdo que si ya tomaron inicialmente esa resolución, debían haber cumplido hasta el final y no permitirles a quienes ya participaron en el transitorio vayan al definitivo. Porque estos del transitorio también violaron la Constitución y la ley cuando le dieron vida jurídica por imposición del poder de la señora Romo a este movimiento Ruptura de los 25, sí, que ya había desaparecido legal, constitucionalmente, y no tenía que hacerle. Y lo hicieron violando la ley y la Constitución. Exactamente, doctor. Entonces, desde el principio empezaron a hacer las cosas mal, doctor. Yo no concuerdo con aquello, y cuando yo no concuerdo, porque no me someto a ninguna, sino a mi conocimiento, a decirle que eso también estuvo mal. Y también eso es un grave error, que deben ser sancionados.
y deberían haber sido juzgados por por la Asamblea Nacional mediante un juicio político y haberlos destituido por haber violado la ley y la Constitución. La tesis habitual en la democracia representativa que vivimos, doctor Vázquez, señala, recomienda y dice que un Tribunal Supremo Electoral o un Consejo Nacional Electoral, el mejor que puede existir es aquel que está integrado por representantes de los partidos políticos. ¿A qué partidos políticos representan los actuales vocales? ¿De dónde provienen? ¿Cuál es su origen? Porque evidentemente cumplen una gestión político-electoral en esas funciones. Usted estuvo en algún momento en aquellas tareas también en el Tribunal Supremo, doctor Vázquez. Efectivamente, antes en la Constitución decían que las 7 fuerzas más votadas son las que integran el Tribunal Supremo Electoral. Desde la nueva Constitución dijeron que deben ser personas independientes, pero de un mismo movimiento, como vinieron ejerciendo más de 10 años. Este Consejo actual electoral tiene representación de CREO, que es el señor Pita, del Partido Social Cristiano, que es el señor José Cabrera, de Alianza País, que es la señora Estela Cero. Por parte del movimiento indígena está la señora Diana Tamaí y el señor Verde Soto supuestamente representa a la sociedad civil, pero él también es parte del Social Cristiano y parte de Alianza País. Hasta el día que él se posesionó como vocal o consejero del Tribunal Contencioso, del Consejo Nacional Electoral, él era asesor del prefecto Baroja. O sea, él no tiene independencia también política. Claro. Y había sido asesor del Partido Social Cristiano. O sea, él ha pasado y ha dado un camino de diferentes movimientos y partidos políticos en su calidad de asesor. Por eso precisamente pregunto, ¿era el mejor origen el partidista de aquellos vocales? ¿O cuál es la solución mágica ahí para encontrar a ciudadanos políticamente impolutos que vayan a cumplir una tarea con transparencia y equidad y apegados a la ley? Lo que deben ser, yo sostengo que deben ir los partidos más votados, deben tener representación en este Consejo Electoral. Así era antes, así era antes. ¿Por qué razón? Porque así funcionó la democracia en el Ecuador y no hubo problemas. Con estas nuevas modalidades y estos nuevos ensayos nos han traído estas divergencias y estas controversias de no saber cómo deben manejarse las cosas. También estoy en contra de la meritocracia, porque la meritocracia ha servido, lamentablemente, para que la corrupción sea la que capitanee y se lleve los dineros del Estado ecuatoriano. Y también por meritocracia llegaron estas personas tanto al Tribunal Contencioso Electoral, tanto al Consejo Nacional Electoral, y vea usted que no han sido los más capaces. Prefiero que respondan los partidos políticos a que vengan ciudadanos salidos de la calle y vengan a llevarse el país, porque eso es lo que nos ha pasado en estos últimos 14 años desde la nueva Constitución de Montecristi. Pero los actuales vocales, como usted lo ha dicho, tienen una identidad política, es decir, guardan intereses de aquellos sectores, de aquellas agrupaciones que usted ha citado. La pregunta es, si ya guardan esa partida de nacimiento política con aquellas agrupaciones políticas, cuando llegan al Consejo Nacional Electoral se convierten en jueces, se convierten en autoridades supremas del voto. ¿Por qué entonces procuran reuniones, como la última en Guayaquil, denunciada por el juez electoral Ángel Torres, con el señor Nebot y con el señor Lazo? Se reúnen varios de los vocales del actual Consejo Nacional Electoral, presuntamente para desarrollar una gestión de impedimento a la candidatura del señor Álvaro Noboa. ¿Qué opinión tiene usted de este tipo de reuniones presuntamente clandestinas, doctor? Primero, que yo no creo que se hayan reunido, porque no creo que Nebot se va a dar el trabajo de reunirse con la señora Diana Tamay. Ellos para eso tienen a sus Alfredo Serranos, a sus Pascuales del Ciopo, a su César Monge. A sus fusibles, a sus fusibles. Por eso ellos no se van a dar el trabajo de presentar. Yo he manejado esto como 35 años y conozco. Nunca el rey va a hablar con el vasallo, con el que da las órdenes. No es cierto eso. Ángel Torres también proviene y él debe explicar. Él estuvo metido y él debe explicar. También en el asunto de las fundaciones cuando se destituían en el gobierno de Bucarán.
Él no tiene calidad moral, lamentablemente. Él tiene que explicarlo al país. Él era diputado de Zamora. Él debe explicar su origen, porque también ahora está justificando, creo que cosas que él debe explicar por qué le calificó a Abdalá Bucaram de candidato cuando no cumplió los requisitos ni se vino a presentar como se exigió al resto que se presente a aceptar las candidaturas. Bueno, él debe explicar muchas cosas. No tiene calidad moral como para poder llamar la atención a nadie. no lo defiendo al doctor Torres, pero él tiene un argumento sobre el caso Bucaram y dice, no había sentencia en firme, no había nada que lo impide la posibilidad de calificar su candidatura a la diputación, entiendo yo, del señor Bucaram en esta oportunidad. Pero él tenía que venir a Quito a aceptar la candidatura ante la autoridad electoral, como hicieron todos los candidatos, y él no vino, porque tenía prisión domiciliaria y no podía trasladarse a Quito. Pero otro argumento se dice que hubo un delegado del Consejo Nacional Electoral que concurrió donde estaba la agrupación política del señor Bucaram, avaló precisamente las elecciones primarias que se desarrollaban en ese momento y al final de cuentas se hizo el loco y no quiso firmar el acta, precisamente refrendando lo que él había observado en aquella oportunidad, doctor. No es cierto, él tenía que venir al Consejo Nacional Electoral porque él es diputado nacional. Okay. Asambleísta nacional, no allí en Guayaquil. Tenía que ser ante el secretario del Consejo Nacional Electoral, como vieron todos los candidatos a la presidencia, todos los candidatos a las asambleístas nacionales y todos los candidatos al Parlamento andino. Eso no es cierto. Que haya sido por otros favores que le hicieron y le calificaron es otra cosa. Que eso debe explicar el ministro Ángel Torres. ¿Y por qué no bloqueó precisamente la candidatura o la calificación de la candidatura al señor Bucaram en el Consejo Nacional Electoral? Pues si es que había tantos vicios de nulidad. Le descalificó. Ellos apelaron y Ángel Torres le calificó con este señor Arturo Cabrera. O sea, son parte de los que deben explicar que lamentablemente tienen un origen y un pasado político muy lamentablemente discutible. Y discutible también es el tema del señor Álvaro Noboa, de que en teoría le impiden ser candidato. A ver, eso hay que explicar bien. El señor Sánchez era hasta 15 días antes de que sea representante del movimiento Justicia Social, representante del movimiento Ecuador Adelante Ecuador. ¿Sánchez o Salazar? Sánchez. Ya. Que no es mi pariente, por favor, doctor Vázquez. Estoy aclarando. Entonces, ¿cómo si para irse de un partido a otro necesitamos 90 días de acuerdo a la ley electoral? ¿Cómo él en 15 días era director de 2 partidos? Esta última directiva no se encuentra registrada, la que quería inscribirle al señor Álvaro Noboa. Primera cosa. Segunda, en la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Electoral, que era para 4 movimientos. Sí, señor. Era para la lista 5, la lista 9, la lista de Paul Carrasco y la lista número 11 de Justicia Social. De acuerdo. Todos hicieron primarias, incluido Justicia Social. Ahí ganó las primarias el señor Fabricio Correa. ¿Qué es lo que tenían que seguir? Lo que siguieron el resto, inscribir. Pero no podían inscribirle porque el software del Consejo Nacional Electoral, si no ha participado en las primarias, no le inscribe. Eso es lo que pasó. No es otra cosa. Lamentablemente, la ignorancia de los que están en el Consejo Electoral y la picardía de los que están en el Tribunal Contencioso Electoral hace que se llegue a este entredicho y le tienen en vilo al Ecuador y a los 12 millones de votantes. Eso es la verdad. El Tribunal Contencioso Electoral dicta 2 sentencias. No hay sentencia de la sentencia. Dicta la sentencia el 30 de octubre. Se ejecutaría el 2 de noviembre. Y después de 15 días... Vuelve a tomar otra resolución. Dictan una resolución que solo pueden dictar las autoridades administrativas, no las autoridades judiciales. Los jueces dictan sentencias. Las autoridades administrativas, como el Consejo Electoral, dictan resoluciones. Vea usted, ni ellos mismos defienden, entonces han cometido prevaricato. Y además, lamentablemente, hay que pedirle a la señora fiscal para que les investigue las cuentas de por qué han tomado esas decisiones y si hubo o no hubo, lamentablemente, corrupción dentro de estas resoluciones y de esta sentencia. Eso es lo grave.
¿Por qué tiene dudas de la honradez, de la moral y de la gestión cívica de los vocales del Tribunal Contencioso Electoral? Los está poniendo en tela de duda, doctor Vázquez. El señor Arturo Cabrera era asesor del señor Virgilio Hernández. Primera cosa. El señor Arturo Cabrera era el director del Consejo Nacional Electoral de Pichincha el año 2009, en donde hasta ahora no se ha explicado porque no ganó las elecciones en esa fecha la señora Paola Pavón, pero le acomodaron los resultados para que ella llegue como asambleísta el año 2009. Cuando usted tiene todos los antecedentes, lamentablemente no cree en la moralidad ni en la rectitud de este tipo de personas. En cuanto al Ángel, usted ya conoce lo que yo pienso de él. Él estuvo en ese entredicho a nosotros, y yo debo decir, incluso personalmente, me tocó analizar los casos, porque yo fui asesor ad honorem de, en ese tiempo, la Comisión de Fiscalización, que destituyó a más de 17 diputados por haber estado en actos de corrupción después del bucaranismo. Así es que de eso sí tengo fe y documentos de aquello de lo que estoy diciendo. ¿Habla de la red Peñaranda usted? De la red Peñaranda y las fundaciones. Ahí estuvo vinculado el doctor Torres. Vinculado toditos los diputados amazónicos, lamentablemente. Y eso ya le marcó para sus futuras acciones al doctor Torres. Lamentablemente no he visto de ahí para acá que haya cambiado, más aún con las actuaciones que él ha tenido en estos últimos ratos. Justifica calificarle a Bucarán y quiere imponer la candidatura violando la ley, la Constitución, y además cometiendo delitos para tratar de calificar una candidatura que está fuera de la ley y el derecho, la del señor Álvaro Noboa. ¿Quiere decir que sus condiciones económicas de los vocales del Tribunal Contencioso Electoral crecieron abrumadoramente en los últimos meses con sus decisiones políticas? Esto le corresponde a la Fiscalía. Le he pedido a la señora fiscal públicamente que haga una investigación y vea si su patrimonio ha crecido y justifiquen de dónde han sacado esos recursos. Es muy grave en realidad si es que aquello ha ocurrido, doctor, porque ¿en qué escenario y con qué actores se está llevando adelante un proceso electoral en el que el Ecuador precisamente pondrá un nuevo presidente de la nación y marcará los destinos de la República durante los próximos 4 años? Es gravísimo. Lo lamentable es que estas personas, por este tipo de intereses, le tengan en vilo al país y no sepamos si podemos cambiar, porque hay cosas que hay que entender, y eso quiero dejarle preciso. Por favor. Todo el mundo sabía que si ampliaban estos periodos, necesitábamos 47 días. Y de acuerdo al Código de la Democracia, la convocatoria señala el día de las elecciones. Y si se cambia la fecha de la convocatoria de las elecciones, es nula las elecciones. Sabían que había eso. Y entre la primera y la segunda vuelta, la Constitución y la ley señala que son 45 días. Y está previsto en la Constitución que el 14 de mayo de cada 4 años tiene que posesionarse la Asamblea Nacional. Sí. Y el 24 de mayo tiene que hacerse el cambio de gobierno. Claro. Estamos contra normas expresas constitucionales y legales, que ellos sabían lo que estaban haciendo y a qué estaban procurando. ¿Ellos quiénes? Tribunal Contencioso Electoral y Consejo Nacional. Electoral. Y los del Consejo Nacional Electoral. Ajá. Los dos sabían, el rato que convocaron, ellos sabían que esta fecha no puede cambiarse, porque la convocatoria, si hace las elecciones en otro día que no esté en la convocatoria, es causa de nulidad expresamente señalada en el Código de la Democracia. ¿Y estamos en ese riesgo o prácticamente se ha cambiado la fecha del 7 de febrero, primera vuelta? No se puede cambiar, tiene que hacerse las elecciones el 7 de febrero, la primera vuelta. Okay, eso no hay cómo cambiar. Eso está claro, pero le pregunto, en la práctica, ¿hay el riesgo o virtualmente estamos obligados a cambiarla? No hay riesgo, y el que cambie sabe que esas elecciones son nulas y que no tendrían valor y pueden ir a la cárcel los que cambien. Entonces, no hay por qué preocuparse, pues, doctor. No deberían por qué preocuparse, pero con tanto entredicho le han confundido a la opinión pública. Y bueno, ¿y qué hacemos entonces, digo yo, como ciudadanía, expectantes,
respecto de la candidatura del señor Álvaro Noboa. ¿Qué hay que hacer? Ahora el tema está en la Corte Constitucional. Él nunca fue candidato. Así es que nunca fue ni precandidato ni candidato, de acuerdo a las normas legales, reglamentarias y constitucionales vigentes en la CA. Lo que se ha hecho por parte del Consejo Electoral es hacer una demanda de competencias para ver si las competencias que ellos tienen han sido violadas por los del Tribunal Contencioso Electoral. Esa es una facultad que también está prevista en el Código de la Democracia y podrían tener y tienen ese derecho de poder demandar si ellos creen que el Tribunal Contencioso Electoral ha tomado sus competencias. Pero es una disposición de última instancia la del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Por qué elevar a consulta a la Corte? A ver, si es que ellos creen que han tomado, como yo sí creo que ellos violaron la ley porque sabían expresamente que no pueden cambiarse la fecha de elecciones y también sabían que no podían cambiarle y regresar otra vez a primarias porque ya pasaron las primarias y solo a este candidato le iban a dar la posibilidad de que tengan en ese partido 2 primarias. Y eso estaban clarísimos, por eso hay prevaricato. Y también hay una toma de competencias cuando disponen cambiar los plazos en la segunda sentencia, que también ellos no tenían esa facultad y cometen prevaricato, porque la sentencia ejecutoriada no pueden moverle nunca más los jueces. Son otras autoridades, a través de otros recursos, los que pueden cambiar. Pero una vez ejecutoriado, los mismos jueces no pueden hacerle. Eso es un delito. Y ese delito cometieron en el Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, pero ¿qué corresponde a la Corte entonces? La Corte en este rato bien podría inhibirse y decir las cosas pueden quedar como están. Y la segunda, pueden decir en este rato que efectivamente el Tribunal Contencioso Electoral se atribuyó funciones que no tenían y por lo tanto esta sentencia no debe haberse dictado porque parcialmente ya fue ejecutado incluso por el Tribunal, por el Consejo Electoral. El momento que le reinscribió al partido, ya parcialmente le dio la razón. Y cuando le abrió para inscribir al resto de movimientos, también ya efectivamente ejecutó la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo. Bueno, entonces usted, en el supuesto de que fuera miembro de la Corte Constitucional, ¿qué haría? Si me tocara a mí resolver, Ajá. yo resolvería exclusivamente esto, indicando que él se tomó atribuciones que no tenía el Tribunal Contencioso y por lo tanto esta sentencia carece de constitucionalidad y no puede ser ejecutada. Y al Tribunal y al Consejo Electoral indicarle que sus facultades están previstas en la ley y no tienen por qué ser cambiadas. Y si ese cambio lo hacen, son a responsabilidad de ellos y violando la ley y la Constitución. ¿Hay que cambiar a los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral o dejarles que continúen en el proceso de organización? Es imposible, porque ya el proceso está avanzado. Faltan menos de 60 días para que se hagan las elecciones. Y no necesitamos que en este rato se cree más caos del que existe si nos pusiéramos a hacer este tipo de cosas. Por eso la Constitución prevé y está previsto como candado que un año antes de que se convoque a elecciones no pueden modificarse ni la ley ni ningún reglamento para que se lleven con esas reglas las elecciones del Estado. Así es que no es cierto. Y es más, les blinda a las autoridades que manejan el proceso electoral de ser enjuiciados o destituidos mientras se encuentren en periodo de elecciones. Y es falso que el Tribunal Contencioso Electoral tenga la facultad de destituirles. La Constitución solo le da esta facultad a la Asamblea Nacional y mediante juicio político y con las 2/3 partes de los votos de quienes integran. En lo otro es al resto de funcionarios públicos, no a los miembros del Consejo Electoral. Y si se toman esas atribuciones, también serían fuera de la Constitución y fuera de la ley. Muchas gracias al doctor José Vázquez, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, en su participación aquí en el testimonial. Muchas gracias, José. A las órdenes, muchas gracias. Muchas gracias, Wilman, a las órdenes. Hemos presentado el testimonial,
transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.